Bienvenidos a este canal de novelas románticas, donde las historias honran al amor verdadero, la esperanza y la fuerza del destino. La novela del día es La marea de lo perdido, un relato de mares indomables, promesas quebradas y un amor que se enfrenta al tiempo, a la ausencia y al peso de los secretos. Prólogo: el mar siempre guarda lo que se lleva. Esa noche la tormenta cayó sobre Villanueva como un presagio. Entre truenos y relámpagos, un anillo rodó por el suelo de una taberna y desapareció en manos desconocidas. Su dueño, un joven marinero llamado Andrés Galván, fue arrancado de su tierra y enviado a la guerra, con el corazón aferrado a un nombre: Lidia. Mientras él sufría cautiverio en tierras lejanas, en el puerto su amada aprendía la crueldad del tiempo y del silencio. El destino, sin embargo, nunca olvida sus deudas. 8 años más tarde, cuando la bruma vuelva a cubrir las calles de piedra y las campanas repiquen en la plaza, Andrés regresará para descubrir que no solo la marea trae consigo lo perdido, sino también secretos que pueden cambiarlo todo. Capítulo 1. El anillo bajo la tormenta. El puerto de Villanueva tenía un modo propio de respirar. De día era algarabía de redes mojadas, gritos de comerciantes y gaviotas que disputaban migas en el aire. De noche, en cambio, se convertía en un animal somnoliento, con las farolas temblando de viento y un rumor constante de olas lamiendo las maderas de los muelles. En esa frontera de dos mundos caminaba Andrés Galván, un marinero joven todavía, aunque en su piel ya habían quedado tatuados el sol y la sal de demasiadas travesías. Esa tarde de noviembre llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta un secreto que lo hacía andar con el paso contenido: un anillo de oro, sobrio pero firme, grabado por dentro con las iniciales A&L. No era una joya ostentosa. Era un círculo sencillo, comprado con ahorros que significaron meses de abstenerse de vino, de gastar menos en tabaco y de aceptar turnos adicionales en la barca sardinera. Cada centavo puesto allí era parte de su orgullo. Aquel anillo no buscaba lujo, sino permanencia. Lidia, la muchacha de su corazón, lo esperaba esa misma noche en el malecón. Y Andrés había decidido que ya no había tiempo que perder. Se lo entregaría. El cielo, sin embargo, había decidido otra cosa. Desde el horizonte se había levantado una tormenta inesperada. Las nubes se habían cerrado como un telón gris oscuro y el olor a hierro mojado presagiaba una noche de relámpagos. Los viejos del puerto, siempre atentos a la danza de las mareas, murmuraban que era un mal signo. Andrés no se dejó asustar. Había pasado tempestades peores en alta mar. La idea de ver a Lidia era más fuerte que cualquier presagio. Antes de la cita, decidió pasar por la taberna La Sirena Vieja. No era lugar de santos. Allí se reunían marineros, pescadores y también contrabandistas a beber vino barato. Andrés entró buscando un poco de calor y quizá un trago que lo ayudara a templar los nervios. La taberna olía a leña húmeda, sardina frita y cuerpos cansados. En una esquina un acordeón peleaba por imponerse a las voces de los hombres que cantaban una copla marinera. Pero entre las mesas había un rostro que le heló la sangre. Ramiro, su viejo rival de infancia, ahora convertido en hombre corpulento, con una cicatriz que le atravesaba la ceja. Siempre había sido pendenciero y siempre había sentido celos de Andrés, no tanto por sus habilidades en el mar, sino porque Lidia jamás le había devuelto la mirada. El choque fue inevitable. Un roce de hombros, una palabra torcida y pronto las sillas se arrastraron como en un baile de furia. Andrés intentó apartarse, consciente de lo que llevaba en el bolsillo, pero Ramiro le lanzó una acusación venenosa. «Vienes a presumir tus baratijas, Galván. Dicen que guardas algo para la muchacha». Y sus ojos chispearon con malicia. Andrés apretó los dientes.
No debía caer en la provocación. Pensó en Lidia, en el vestido blanco que ella seguramente habría preparado para la cita, en el anillo esperando brillar en su dedo. Pero el vino, las risas de los demás y el orgullo herido lo empujaron. Un puñetazo se estrelló contra su mandíbula y la pelea estalló como tormenta. Las mesas crujieron, botellas se hicieron añicos contra el suelo. En el forcejeo la chaqueta de Andrés se abrió y el anillo, como si tuviera voluntad propia, rodó entre los pies de los parroquianos. Un brillo dorado se perdió bajo las sombras grasientas de la taberna. Andrés intentó agacharse, pero Ramiro lo empujó contra una pared. El mundo se redujo a golpes, al sabor metálico de la sangre en la boca y al rugido de la tormenta que afuera comenzaba a descargar su furia. De pronto, el estrépito de botas militares quebró la escena. La Guardia Civil irrumpió con fusiles y voces de mando. «¡Quietos todos!», tronó el sargento. Los marineros se dispersaron como ratas, pero a los que aún peleaban los esposaron sin contemplaciones. Andrés, aturdido, con la cara ensangrentada, fue reducido en segundos. Intentó hablar, pero el oficial lo cortó. «Pendenciero y marinero útil, mañana zarparás con la reina Mercedes. No se desperdician brazos como los tuyos en riñas de taberna». Andrés sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar que tenía una cita, que había un anillo, que Lidia lo esperaba. Pero las palabras no salieron. En la confusión alcanzó a ver cómo, en un rincón oscuro, una mano ajena recogía el anillo del suelo. No pudo distinguir quién fue. El objeto desapareció como tragado por un abismo. Esa noche durmió en un calabozo húmedo con el eco de la tormenta retumbando en las paredes y la imagen de Lidia esperándolo en vano. Imaginó sus ojos buscando en el malecón, el vestido empapado de lluvia, la decepción dibujándose en su rostro al no verlo llegar. El peso de esa ausencia lo hundió más que las cadenas. Al amanecer, con las primeras luces grises, la fragata levantó velas. Desde cubierta, Andrés logró distinguir en el muelle una silueta blanca. Lidia, de pie, aferrando un pañuelo contra el viento. Alcanzó a levantar la mano, pero la distancia, la lluvia y los soldados entre ambos convirtieron el gesto en un espejismo. El barco se alejó, arrastrando su destino hacia una guerra que no comprendía. La tormenta lo cubrió todo, y en la ciudad nadie volvió a ver aquel anillo, salvo alguien que en silencio lo guardó como si fuese más que un trozo de oro. Capítulo 2. Promesas quebradas, el mar se había vuelto juez implacable. Para Andrés Galván, los días en la fragata Reina Mercedes se confundían en un mismo lienzo de sal, sudor y órdenes gritadas al amanecer. La tripulación era una mezcla de muchachos arrebatados de las calles, veteranos de mirada dura y condenados a quienes el barco les servía de cárcel flotante. Allí no había ternura ni memoria, solo disciplina y miedo. Cada noche, cuando el sueño lo dejaba a solas, Andrés volvía al mismo pensamiento. Lidia esperándolo bajo la lluvia, la frustración de no haber podido darle el anillo y la imagen fugaz de aquella mano desconocida que lo recogía del suelo. Ese recuerdo lo perseguía como un espectro. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. La fragata avanzaba entre tormentas, cargando pertrechos hacia África, donde la guerra colonial devoraba hombres como el mar devora barcas. La rutina era brutal: izar velas, limpiar cubierta, cargar cañones, dormir sobre sogas húmedas. En Milotontispa, las noches más duras, Andrés cantaba en voz baja la vieja canción marinera que le había enseñado su padre. Era su amuleto, su ancla contra la locura. Algunos marineros lo escuchaban y se quedaban en silencio, como si aquella tonada arrullara las heridas invisibles de todos. Pero el destino no tenía intención de dejarlo descansar.
Una madrugada frente a costas africanas, la reina Mercedes fue sorprendida por una emboscada de piratas que dominaban aquellas aguas. El estruendo de cañonazos sacudió el barco, la pólvora ennegreció el aire y el mar se tiñó de gritos. Andrés luchó como pudo, pero la refriega fue breve. Los piratas abordaron, degollaron a oficiales y tomaron prisioneros al resto. Con sogas en las muñecas y la frente golpeada, Andrés fue arrojado a la bodega de otra nave. Así comenzó su cautiverio. Pasaron años. Años que no se cuentan por calendarios, sino por la repetición de los días. Andrés fue vendido como mano de obra para reparar redes, cargar mercancías y mantener en pie campamentos costeros. La vida se redujo a sobrevivir. Sus manos, ya curtidas, se volvieron aún más duras. Sus ojos aprendieron a medir el peligro con una sola mirada. Nunca dejó de cantar aquella canción en voz baja, aunque fuese apenas un murmullo que solo él escuchaba. A veces soñaba con el color azul profundo del mar, el mismo que lo había visto zarpar de Villanueva. Ese azul se convirtió en símbolo de esperanza. Si alguna vez lo volvía a ver en libertad, sabría que aún no estaba derrotado. Mientras tanto, en Villanueva, la ausencia de Andrés fue un hueco que se fue llenando de rumores. Primero se dijo que había muerto en la fragata, luego que lo habían apresado en tierras lejanas. Nadie sabía nada con certeza. El silencio pesaba más que cualquier noticia. Lidia lo esperó los primeros meses con la fe terca de quien ama. Cada tarde bajaba al malecón con un pañuelo blanco en la mano, convencida de que cualquier barco traería de vuelta a Andrés. Pero los años empezaron a doblarle la espalda. Los vecinos, las amigas y hasta su propia familia comenzaron a insistirle: no puedes vivir de fantasmas, debes rehacer tu vida. Fue entonces cuando Ramiro regresó al pueblo. El mismo hombre que había provocado la pelea en la taberna se presentó de pronto con riquezas inexplicables. Vestía chaquetas nuevas, tenía hombres a su servicio y hablaba con la arrogancia de quien sabe que nadie lo detendrá. En su pecho, como un talismán, lucía un anillo de oro antiguo. Nadie sabía de dónde lo había sacado, pero él decía que era un recuerdo de una vieja deuda saldada. Lidia, al verlo, sintió un escalofrío. Reconoció el diseño del anillo. Algo en su interior le gritaba que había sido de Andrés, pero calló. Cayó porque el miedo comenzaba a crecer en Villanueva. Ramiro dominaba el contrabando en la costa y tenía ojos en cada esquina. Pese a todo, Ramiro cortejó a Lidia con insistencia. Ella resistió hasta que el peso de la soledad, la presión de su familia y las amenazas veladas la empujaron a aceptar un destino distinto. Se casó con él en una ceremonia sobria, sin música, bajo la mirada de un pueblo que aplaudía con nervios y murmuraba en secreto. El tiempo siguió su curso. Lidia tuvo un hijo, Mateo, que creció con la mirada viva y la sonrisa inocente. En mi noche, sus ojos oscuros había algo que recordaba a Andrés, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Las noches de Villanueva se llenaron de rumores apagados. Algunos ancianos, al ver a Ramiro con el anillo en el pecho, murmuraban: ese oro no le pertenece, ese oro trae desgracia. Pero nadie desafiaba al contrabandista. Nadie, salvo una anciana enlutada que, cada vez que lo veía pasar, le escupía al suelo como maldición. Lidia vivía atrapada en un silencio doloroso. En su casa había pan y seguridad, pero no amor. En su corazón seguía latiendo la memoria de Andrés, aunque cada año le parecía más imposible que regresara. A veces, al arrullar a Mateo, le cantaba la vieja canción marinera. El niño, sin comprender, se dormía entre susurros de un padre que nunca conoció. En el fondo de su alma, Lidia sabía que aquella promesa no estaba del todo rota. Sabía que la marea guarda lo que se lleva,
y tarde o temprano lo devuelve. El eco de la tormenta, aquella noche en que Andrés partió, seguía rondando el puerto como si aún quedara algo pendiente. Capítulo 3. El regreso del cautivo El. Puerto de Cádiz amanecía envuelto en bruma cuando Andrés Galván pisó tierra española tras 8 años de ausencia. No era el mismo muchacho que había zarpado entre cadenas y órdenes gritadas. Ahora era un hombre enjuto, con la barba entrecana y la piel marcada por la intemperie y los golpes del cautiverio. Sus ojos, sin embargo, mantenían un brillo terco, como brasa que se niega a apagarse. Había regresado gracias a un mercante inglés que lo dejó como quien descarga una carga incómoda. Le dieron ropa vieja, un par de botas gastadas y un pasaporte. Improvisado. Nadie preguntó demasiado. Nadie quería cargar con historias de hombres que vuelven del infierno. Andrés caminó durante semanas, de pueblo en pueblo, vendiendo su fuerza a cambio de pan y techo, siempre con la vista fija en un destino: Villanueva, la ciudad costera que había sido su hogar, el lugar donde había quedado su promesa rota. La entrada a Villanueva lo golpeó con una mezcla de nostalgia y dolor. Las calles empedradas seguían. Allí, las casas encaladas resistían el viento marino, pero todo parecía distinto. El tiempo no había detenido su marcha. Los niños que jugaban a las canicas ahora eran hombres con oficios. Las mujeres que antes los saludaban con pañuelos ahora tenían arrugas nuevas y pasos más lentos. Andrés bajó por la plaza principal y vio la taberna La Sirena Vieja. Sus ventanas estaban tapiadas con maderas podridas, como si el lugar hubiera sido condenado. El recuerdo de la pelea, del anillo rodando bajo las mesas y de la guardia irrumpiendo regresó con una fuerza insoportable. Se dirigió después a la casa de Lidia. El corazón le martilleaba con cada paso. La fachada estaba pintada de nuevo y sobre la puerta colgaba un letrero de hierro forjado: Ramiro and Hijos. Andrés se quedó quieto. El mundo le dio vueltas. Sintió que la tierra se abría bajo sus botas. La puerta se entreabrió y una mujer salió con un cántaro de agua. Era ella, Lidia. Sus cabellos oscuros ahora caían recogidos en un moño severo, y en su rostro había una belleza madura, marcada por las huellas del cansancio. En sus brazos de la mano llevaba a un niño de unos 7 años. El pequeño tarareaba algo. Andrés se quedó helado. Reconoció la melodía. Era la canción marinera que él mismo solía cantar en las noches de barco. El niño la entonaba como quien repite un arrullo aprendido. «Vamos, Mateo, apúrate», dijo Lidia con voz suave. El nombre quedó grabado en la mente de Andrés. Mateo. El niño levantó la mirada un instante y Andrés sintió un golpe en el pecho. Tenía los mismos ojos que él. Unos ojos oscuros, brillantes, llenos de curiosidad. Se escondió tras la esquina. No podía presentarse así, de golpe, como un fantasma que regresa a reclamar lo perdido. Las piernas le temblaban. Una mezcla de alegría, rabia y desesperación lo desgarraba por dentro. Esa noche durmió en un cobertizo abandonado junto al puerto. El sonido de las olas lo arrulló con violencia. Miró el cielo y se preguntó si la vida no se había convertido en una broma cruel. Lidia estaba viva. Su hijo respiraba en la misma ciudad, pero el apellido de Ramiro cubría la puerta como un sello maldito. Los días siguientes se dedicó a observar desde la sombra. Villanueva había cambiado. Ramiro era ahora el hombre fuerte del pueblo. Sus hombres rondaban las calles, vigilaban cargamentos, dominaban el contrabando. Nadie lo enfrentaba. Llevaba siempre en la chaqueta el mismo anillo de oro, como emblema de poder. Cada destello de aquella joya era un aguijón en el corazón de Andrés. Una tarde, mientras recorría la plaza, alguien lo reconoció. El viejo capitán Morales, retirado de la Guardia Civil. Estaba encorvado, con la voz cascada, pero sus ojos aún guardaban lucidez. «Galván»,
susurró, llevándoselo a un rincón. Pensé que estabas muerto. Andrés le contó lo justo: el cautiverio, los años perdidos, el regreso. Morales lo escuchó en silencio y al final le tomó del brazo con fuerza. Ese anillo, dijo con voz grave, no sabes lo que significa. No fue simple baratija. Aquella noche, tras tu arresto, alguien lo entregó a Ramiro como soborno para callar un crimen de sangre. Con ese oro se tejieron pactos oscuros. Ese hombre gobierna el puerto porque tiene en el pecho la llave de su poder. Andrés se quedó sin habla. El anillo que había sido símbolo de amor se había convertido en estandarte de corrupción. Comprendió que su regreso no sería solo un reencuentro con Lidia, sino una batalla contra la sombra que Ramiro había levantado sobre todo el pueblo. Una semana después, el destino decidió el reencuentro. Lidia bajaba al mercado al caer la tarde, con un pañuelo oscuro cubriéndole el cabello. Andrés se cruzó en su camino sin querer. Sus miradas se encontraron y el mundo se detuvo. Ella lo miró como si viera un espectro. Se llevó la mano al pecho. El cántaro casi se le resbaló. Andrés no dijo palabra. Solo su mirada, húmeda, lo dijo todo. He vuelto. Andrés, susurró ella con un hilo de voz. El silencio entre ambos fue más elocuente que 1000 frases. Los años de ausencia, las lágrimas no lloradas, las promesas rotas, todo estaba allí, vibrando en el aire, pero los pasos de un hombre resonaron cerca. Ramiro aparecía a lo lejos, altivo, con sus hombres. Lidia bajó la vista de golpe, apretó el cántaro contra el pecho y siguió andando sin mirar atrás. Andrés quedó clavado en la calle, con el alma desgarrada. El reloj del destino acababa de empezar a correr. Capítulo 4. La cuenta regresiva. El viento de diciembre soplaba con violencia sobre Villanueva. En las noches, las olas golpeaban los muelles como tambores de guerra y el rumor corría de boca en boca. Ramiro preparaba un viaje a Lisboa. Decían que cerraría allí un pacto con contrabandistas portugueses y gallegos, un acuerdo que consolidaría su dominio sobre toda la costa. Nadie osaba alzarse contra él, nadie, salvo un hombre que había regresado del cautiverio con los ojos encendidos por la rabia. Andrés Galván. El viejo capitán Morales lo había dicho con claridad. El anillo que Ramiro ostentaba no era simple joya, sino llave de poder, pago, de sangre y corrupción. Andrés comprendió que si quería justicia, debía arrebatárselo antes de que zarpase. El tiempo se convirtió en enemigo. Quedaban apenas 7 días. Durante ese lapso, Andrés rondó como sombra por los rincones de Villanueva. Observaba a los hombres de Ramiro cargando cajas en los almacenes. Anotaba sus rutas. Escuchaba conversaciones en el mercado. No podía enfrentarlo solo, pero tampoco tenía aliados. El pueblo vivía encadenado al miedo. En una ocasión, al anochecer, se aventuró hasta las afueras de la casa donde Lidia vivía con su marido. Desde la ventana entreabierta vio a la mujer encendiendo una lámpara de aceite. Su rostro, iluminado por la llama, era un cuadro de melancolía. En la mesa, Mateo jugaba con un barquito de madera. El niño tarareaba aquella canción marinera que Andrés reconocía como un eco de su propia alma. El corazón del marinero se desgarró. Su hijo, porque en lo más íntimo no cabía duda, crecía bajo el apellido de otro, arrullado por una mentira. El destino quiso que el reencuentro no tardara más. Una tarde de mercado, Lidia salió sola, cubierta con un mantón oscuro. Andrés se adelantó, la tomó del brazo y la arrastró discretamente hacia un callejón. Ella lo miró con ojos desbordados de lágrimas. «Creí que estabas muerto», murmuró. «Lo estuve, muchas veces», respondió él con voz ronca, «pero siempre volvía, porque había algo que me sostenía.
Tu nombre. Las manos de Lidia temblaron. Quiso apartarse, pero no pudo. Andrés, susurró. Yo te esperé. Lo juro que te esperé. Hasta que los años me doblegaron, hasta que mi familia me obligó a aceptar lo que creían era lo mejor. ¿Y lo amas?, preguntó Andrés. La voz quebrándose, un silencio largo cayó entre ambos. Lidia bajó la mirada. No, no lo amo, pero es el padre que mi hijo conoce y lo único que lo protege de la violencia de este pueblo. El eco de esas palabras lo atravesó como un cuchillo. Antes de que pudiera responder, pasos resonaron en la plaza. Lidia apretó el brazo de Andrés con desesperación. Vete, no pueden verte conmigo. Si Ramiro sospecha, todo estará perdido. Andrés la soltó a regañadientes. Sus ojos se encontraron un último instante, cargados de todo lo que no podían decir. Los días siguientes fueron un tormento. Andrés sabía que debía actuar. El barco de Ramiro zarparía en 3 noches, y con él se iría el destino de Villanueva. Pero la decisión era cruel. Enfrentarlo significaba arriesgarlo todo, incluso la poca posibilidad de recuperar a Lidia y a su hijo. Esa tensión se convirtió en una cuenta atrás en su sangre. Cada campanada del reloj de la plaza marcaba un paso más hacia el enfrentamiento inevitable. Una noche, el capitán Morales lo buscó de nuevo. La tos lo doblaba, pero su voz seguía firme. Si de verdad quieres justicia, tendrás que desafiarlo en su terreno. Ramiro no entiende de palabras, solo de fuerza. El pueblo necesita ver que alguien se atreve a quebrarlo. Andrés cerró los puños. La decisión estaba tomada. El clímax se acercaba. La víspera de la partida, Ramiro organizó un banquete en el puerto. Músicos tocaban guitarras, los hombres brindaban con vino y las antorchas iluminaban el muelle como un carnaval. En medio de todos, él se paseaba con su chaqueta nueva y el anillo brillando en el pecho como si fuese corona. Andrés lo observaba desde la sombra, el corazón golpeando como tambor. Sabía que al día siguiente no habría vuelta atrás. Era ahora o nunca. Esa noche, antes de lanzarse al abismo, buscó a Lidia una última vez. Ella lo esperaba en la capilla abandonada del barrio alto, donde de jóvenes solían esconderse a hablar de sueños. El silencio del lugar era un refugio. Si mañana caigo, dijo Andrés, quiero que lo sepas. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Lidia lo miró con los ojos brillantes y aunque no dijo yo también, lo dijo todo en el temblor de su voz. Prométeme una cosa, susurró. Si sobrevives, no te lleves a Mateo. Él merece crecer lejos de la sangre. El marinero bajó la cabeza. Comprendió que la vida siempre cobra un precio. Esa fue la última vez que se miraron sin testigos. El amanecer trajo la cuenta final. El puerto se llenó de alboroto. El barco de Ramiro se preparaba para zarpar. Y Andrés, con la chaqueta cerrada y la voluntad de hierro, se mezcló entre la multitud. El mar rugía como si también aguardara la batalla. El reloj del destino había llegado a su última campanada. Capítulo 5. La última marea. La mañana amaneció con un cielo de plomo. El mar golpeaba con violencia los muelles de Villanueva, como si quisiera advertir que aquella jornada no terminaría sin tragedia. La bruma cubría las velas del barco de Ramiro, que aguardaba listo para partir hacia Lisboa con su cargamento de promesas oscuras. El puerto era un hervidero. Hombres cargando cajas, músicos tocando guitarras para entretener a la multitud, y mujeres curiosas que fingían alegría, mientras los ojos les delataban miedo. En medio de ese bullicio se paseaba Ramiro, con paso arrogante, brindando con vino en copas de cristal, el anillo dorado brillando en su pecho como emblema de dominio. Cada destello era un recordatorio de todo lo perdido. Andrés Galván, escondido entre pescadores, observaba con el corazón encendido.
Había esperado este momento durante años de cautiverio, noches de soledad, recuerdos que lo habían sostenido. El tiempo de las dudas había terminado. La multitud se abrió de pronto. Ramiro levantó su copa y habló con voz altiva. Hoy Villanueva se abre al mundo. Mañana no seremos un puerto olvidado, sino la puerta grande del comercio. Nadie nos detendrá. Los aplausos sonaron obligados, los vítores apagados. Nadie osaba contradecirlo, nadie, hasta que una voz grave rompió el silencio. Sí habrá quien te detenga. Todos giraron la cabeza. Andrés había salido de entre la multitud, el paso firme, los ojos fijos en su enemigo. El murmullo corrió como chispa. Galván, Andrés Galván ha vuelto. El rostro de Ramiro se contrajo primero en sorpresa, luego en furia. Fantasma maldito, escupió. Pensé que el mar ya te había tragado. Andrés avanzó hasta quedar frente a él. El anillo brillaba entre ambos como un sol oscuro. Ese oro no te pertenece. Nunca fue tuyo. Lo robaste de mi vida, de mi amor, de mi sangre. Hoy lo devuelves, o el mar lo cobrará con creces. El silencio cayó como un manto. Los hombres de Ramiro desenfundaron cuchillos, pero su jefe levantó la mano. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Muy bien, Galván. Si quieres el anillo, ven a quitármelo. La lucha estalló con violencia. No fue duelo limpio, sino pelea a muerte. Andrés esquivó el primer golpe sintiendo el filo rozarle la mejilla. El muelle se convirtió en escenario de caos. Gritos, carreras, el mar rugiendo contra los pilotes. Ramiro corpulento lanzó un puñetazo que derribó a Andrés contra unos barriles. El marinero se levantó con la rabia de años contenidos y devolvió el golpe. Los dos rodaron por el suelo entre cajas y sogas luchando como bestias. El anillo brillaba en medio del forcejeo como si fuese un tercer combatiente. La multitud observaba en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Solo los ojos de Lidia, escondida entre la gente, seguían cada movimiento con el alma en vilo. El forcejeo los llevó al borde del muelle. Una cuerda se rompió. Una caja cayó al agua. El mar rugió más fuerte. Andrés logró arrancar la chaqueta de Ramiro y con ella el anillo se desprendió rodando por las tablas. El contrabandista, enloquecido, se lanzó para recuperarlo, pero su pie resbaló en la madera mojada. Hubo un instante suspendido en el aire, un grito ahogado, y Ramiro cayó al agua oscura. El mar lo tragó sin piedad. Solo quedaron burbujas y el eco de un alarido que se perdió en la espuma. El anillo quedó en el muelle empapado, reflejando la luz gris del amanecer. Andrés lo recogió con manos temblorosas. Lo sostuvo en alto ante todos, como quien reclama no solo un objeto, sino una verdad. El silencio fue absoluto. Luego, poco a poco, la multitud comenzó a murmurar. Algunos hombres bajaron la cabeza, otros hicieron la señal de la cruz. El imperio de Ramiro había caído, y con él se abría una grieta en el miedo que había oprimido al pueblo. Lidia avanzó entre la multitud. Su rostro era un mar de emociones, alivio, temor, amor contenido. Se detuvo frente a Andrés. «Lo recuperaste», susurró. Andrés le extendió el anillo, pero ya no lo ofrecía como promesa de boda, lo ofrecía como testimonio de lo que había sido. Este anillo fue símbolo de amor, luego de poder y hoy de sangre. No puedo ponértelo en la mano como si nada hubiera pasado. Las lágrimas rodaron por el rostro de Lidia. Te amé, Andrés, te sigo amando, pero mi hijo no puede cargar con esta guerra. Él necesita paz. El marinero bajó la vista, comprendió. El amor, por más profundo, no siempre puede vencer al tiempo y a las cicatrices. Entonces será recuerdo, dijo.
al fin guardando el anillo en su chaqueta. Recuerdo de lo que fuimos y de lo que el mar decidió. Al amanecer, Andrés subió a un barco mercante que partía hacia el norte. No hubo despedidas. Desde cubierta miró por última vez el perfil de Villanueva. Entre la multitud que lo observaba en silencio, distinguió a Lidia con Mateo de la mano. El niño, sin saber por qué, levantó el brazo y tarareó la vieja canción marinera. Andrés sonrió con lágrimas en los ojos y respondió silbando la misma tonada. El barco se alejó, tragado por el horizonte. El anillo permanecía en su bolsillo, ya no como cadena, sino como cicatriz. Azul profundo sobre azul infinito. Y en Villanueva, cuando el viento soplaba desde el mar, la gente decía escuchar aquella canción lejana, como si el corazón de un marinero nunca pudiera naufragar del Isliantospos. Todo,